Frecuencia cero. La rompe. Estamos en contacto con el señor Darío Farsi, que es asesor de Relaciones Internacionales de FECOTRA. Buenas noches, Darío. Mi nombre es Victoria Medrano y Moisés Soto te saludan. Hola, Victoria. Hola, Moisés. ¿Cómo andan? Un gustazo. Gracias por llamar. Muy bien. Interesados puntualmente en entender cuál es el rol que ocupaba o el peso que tenía la economía social, las cooperativas, puntualmente en Europa. Sabemos que es una zona un poco difícil de generalizar, ¿no? Pero sí nos interesa saber cuál era el contexto previo a la crisis y ver cuál es la diferencia en la actualidad. Bueno, mira, Victoria, te cuento un poco. Ustedes recién hablaban digamos, de cuál es la fórmula o utilizar ese término. Yo creo que ahí está un poco el gran ícono que nosotros tenemos que tomar en cuenta. Las cooperativas no son una fórmula, son un proyecto y como tal se alimentan de las situaciones coyunturales de cada momento, ¿no? Como pasó en Argentina en el 2001, nosotros tenemos una historia cooperativa previa muy extensa, pero en el 2001 pasaron ciertas cosas que cambiaron la cara del cooperativismo. En Europa pasó algo muy similar. En Francia, en Bélgica, las cooperativas, particularmente agrarias, son muy importantes, son muy fuertes, manejan más del 40% de los productos agropecuarios. Y en otros lugares de Europa, como en España particularmente, tenemos el Grupo Mondragón, la experiencia de cooperativas es muy fuerte. Pero ¿cuál es la diferencia? Que estos movimientos de cooperativas están muy alejados del otro gran movimiento, del otro gran movimiento obrero, o si querés en algún punto transformador, que es el movimiento sindical, el movimiento de obreros organizados. En Europa actualmente han estado muy divididos, no han estado cerca, cosa que acá en Argentina sí ha pasado gracias a las empresas recuperadas. Y yo creo que eso es lo que está empezando a cambiar, porque las cooperativas hasta antes de la crisis se sentían más cercanos al sector empresarial, ¿no? Se sentían, como decimos acá, patrones. Ellos, si vos hablás con la mayoría de las empresas de servicios públicos o las cooperativas agrarias, ellos se sienten parte del sector empresario o contratista. Entonces, eso los alejaba del movimiento obrero. Hoy en día, con las pérdidas laborales, con las pérdidas de ingresos, con las pérdidas de inversiones, la situación de las cooperativas han empezado a tambalear y han empezado a surgir otro tipo de cooperativas similares a lo que podríamos llamar como empresas recuperadas. Es un poco ahí lo que cambió. Lo que cambió, creo que lo que cambió más que nada es cómo se sienten las cooperativas y a qué sector pertenecen, ¿no? Creo que es lo que más cambió. Podemos decir entonces que tenemos, no sé si distintas, ¿no? Pero hay una diferencia en lo que es el cooperativismo por ahí en la América Latina que lo que es en Europa, como bien decís. ¿Por qué entonces crees que se decide mirar un poco para este lado y por ahí obviar otros procesos? Mira, a mí me parece que la mirada hacia Latinoamérica surge porque el movimiento cooperativo ha generado una situación de extrema organización, con sus dificultades, ¿no? Con sus contradicciones, con sus divisiones. Pero si hay algo que nosotros tenemos muy en cuenta como latinoamericanos y por nuestra historia de lucha y de resistencia, es este tema de que para lograr cambios hay que organizarse. Y que hay que organizarse en esferas cada vez más amplias y más inclusivas. Entonces, yo creo que en ese sentido, las cooperativas latinoamericanas, ¿no? Nunca han visto el aislamiento como una política a seguir. Sí puede ser una cuestión de la coyuntura, sí puede ser una cuestión de celos o de egoísmos, pero nunca es una línea política, nunca se plantea como una línea política. Cuando vos hablas con las cooperativas europeas o norteamericanas, más que nada se plantea eso, se plantea que el modelo empresarial cooperativo por su propia lógica puede ser exitoso. Y a mí me parece que es eso lo que están viendo es que sin organizaciones y construir organizaciones más amplias, el movimiento se cae, el movimiento no puede exceder sus propios límites. Un ejemplo de esto es que la OIT, a partir del 2002-2003, si no me confundo, la Organización Internacional del Trabajo,
ha dicho que uno de los formatos empresariales que el movimiento obrero debe fortalecer es el formato cooperativo. Esto recién ahora se empieza a ver como una realidad. No por nada el presidente de FECOTRA y el presidente y actual presidente de Sicopa Mercosur y el presidente de Sicopa Américas, que son los representantes de las organizaciones de trabajo de Latinoamérica, han sido invitados a dar charlas sobre empresas recuperadas y sobre cooperativismo en general a Grecia y a Bélgica para contar un poco la experiencia. Y ahí lo que han descubierto es que todavía no se ha podido fortalecer esta gran idea que tenemos desde Latinoamérica, no porque sea, no porque sea vanidosa, sino que es grande porque consideramos que tiene mucho futuro, que es que el movimiento cooperativo es un modelo alternativo de sociedad, no es una sociedad, no es un modelo que vaya a anexarse al capitalismo, es un modelo transformador, y eso nos une con el movimiento obrero, eso nos une con las organizaciones del movimiento obrero, y yo creo que eso es lo que están viendo que nosotros tenemos un proyecto alternativo de sociedad. Vos hablás del cooperativismo en Latinoamérica y habría que definir entonces cuáles serían las características de este cooperativismo, que seguramente será diferente al de Norteamérica o al de Europa. Vos hablas de esta propuesta renovadora o superadora. Sí, transformadora. Exacto. Son todos sinónimos que son positivos por suerte y que hacen la diferencia. ¿Cuáles son las principales características, además de esto que contabas, ¿no? del contacto o de lo cercano que es o lo que tiene que ver con el movimiento obrero? Mira, yo creo que las características que tiene el movimiento cooperativo latinoamericano y, digamos, en la experiencia que nosotros hemos podido recolectar, es que el movimiento cooperativo, como te decía antes, una de sus características es la organización. Muy rápidamente el movimiento cooperativo está en contacto con organizaciones políticas, eso hay que tenerlo en cuenta, es una gran diferencia con el movimiento cooperativo internacional, que el movimiento cooperativo europeo y norteamericano no se alía a organizaciones políticas, no se reúnen en organizaciones políticas, no entra en contacto con partidos, no entra en contacto con organizaciones sindicales, no es común. Hay experiencias, obviamente, pero no es común, no es lo más rápido, digamos, no es lo que uno suele encontrar. También en América Latina, a ver, tengamos en cuenta, estoy hablando en América Latina post década del 90, ¿no? Claro. Para situarla. Sí, nosotros automáticamente cuando creamos la cooperativa, nosotros entendemos su faceta política, su faceta social, su faceta económica. Las empresas europeas se entienden solo como una entidad económica. Por eso, por ejemplo, la Alianza Cooperativa Internacional el año pasado lanzó su proyecto de la década cooperativa, que su principal eje es ser el modelo empresarial de mayor crecimiento. Y así, le falta todo el contenido social y político que nosotros entendemos. Claro. Yo creo que esa es la principal característica. Para nombrar otras características es que nosotros tenemos esta gran experiencia que por suerte ha surgido en diferentes lugares de Latinoamérica, que tiene que ver con la recuperación de empresas, con esta recuperación de que el obrero puede, a través de la autogestión, administrar sus propias empresas. Y eso es muy fuerte, eso le marca una diferencia. Hoy en día, en Europa están intentando avanzar hacia esos espacios de autogestión, pero es difícil, la verdad que es difícil porque es necesario toda una historia de lucha y reivindicaciones obreras para lograr esa consolidación. Creo yo que el último punto y la última gran diferencia es que nosotros, por suerte, hemos logrado conseguir gobiernos que apoyen la autogestión y que apoyen al movimiento cooperativo como un todo y que brinde recursos. Esa es la otra gran pata que el movimiento cooperativo europeo no tiene. Los estados no apoyan el cooperativismo. Más allá de contar con el incentivo del Estado por ahí, desde FECOTRA, ¿de qué manera se está buscando profundizar el modelo económico-social? Bueno, excedería ampliamente mis conocimientos específicos, pero hoy en día FECOTRA tiene más de 10 áreas específicas para la economía social y solidaria, pero yo creo que hay una particularmente que está dando muy buenos frutos y que me parece que es una herramienta casi te diría transformadora en sí misma, ¿no? Por su propia lógica, que es el fondo rotatorio. Que es un fondo, ¿no?
generado por diferentes recursos puestos por las mismas cooperativas, pero también por dinero que vino del Estado en forma de subsidio y que son readministrados para poder dar crédito. Y después, y que la misma lógica del fondo, al ser solidario, lo que busca es que, de ser prestado, ¿no?, este fondo, la misma empresa, la misma cooperativa que devuelve ese préstamo pueda ir fortaleciendo eso. El fondo empezó hace 1 año y medio con cerca de 300.000 pesos, y hoy en día tiene casi 2 millones de pesos. Con lo cual eso demuestra que en 1 año y medio ha tenido muy fuerte crecimiento y ha dado muchas respuestas a las cooperativas en el punto fuerte que es la inversión de capital. Le agradecemos el contacto por sobre todo porque la verdad es que fue muy interesante. Además los números que tiró fueron, creo que un antes y un después para nosotros entender que estamos funcionando mejor de lo que creíamos, te diría. Un gustazo, gracias por llamar. En la pared de una fábrica, un grotesco ser controlaba la actividad del lugar. Fabricando alternativas. De 20 a 21 horas, Frecuencia Cero.